soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Cuando uno habla de que hay gente que cumple 50 años de casado, algunas personas jóvenes tienden a pensar, bueno, eso era antes, ahora, como si ahora fuera más difícil que antes. Auspician este programa. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos, de 9 a 18:30 horas. Prudán y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Soplar sobre la herida, este tiempo en el que nos dedicamos a reflexionar un poquito sobre la realidad, sobre la dimensión religiosa del hombre, de los problemas, sobre nuestra sociedad, en fin, hablamos de varias cosas. Estoy, como siempre, con Isa Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Y acá dispuesta. ¿A qué? Sí. Algo. No. ¿Qué Tenemos temas? Sé que estuviste pensando algunas cositas que te... En realidad, el tema nació de un aniversario, de una misa, de unos amigos que cumplieron 50 años de casados. Yo ya los cumplí hace mucho. Vos esa etapa de la vida ya la pasaste y todo, así montón. que estás cancherísima en esto. Sí. Y me quedé pensando después en algo que... Bueno, vamos a decir que hace poco, porque si no parece que tenés 100, que tenés 100 años. No, todavía no, pero voy camino, ya que estoy. No, yo llevo 53. Pero bueno, por ahí en ese día yo no me di cuenta, como habitualmente me sucede, y supongo que le sucede a todos, que las cosas que hemos vivido se quedan guardadas y uno no dimensiona todo lo que ha vivido. Pero en ese momento vos dijiste algunas cosas en la homilía y yo me quedé pensando que realmente 50 años de casados son muchísimos. Uh-huh. Y que en esos 50 años, en ese matrimonio en particular, en el mío y en el de otros amigos, que si me pongo a analizar bien, cuántas cosas dolorosas se han pasado. Aparte de las lindas, pero hubieron cosas fuertes, muy fuertes. Cuando uno habla de que hay gente que cumple 50 años de casado, algunas personas jóvenes tienden a pensar, bueno, eso era antes, ahora, como si ahora fuera más difícil que antes. ¿A vos te parece que ahora es más difícil que antes? ¿Construir una familia y vivir juntos 50 años? Mi generación tuvo problemas. Mi generación no es una generación tranquila, donde todo era agua de tanque y no pasaba nada. Nos pasaba a nosotros, porque el mundo salía de una guerra, los 50, 60, terminábamos el colegio, empezábamos a trabajar, hicimos muchos cambios. Era la época del rock. Entonces, bailar el rock no era solamente música nueva, era otra cosa. Era toda una postura ante la vida. Y claro, y cuando uno piensa, nuestros amigos cumplieron ahora 50 años de casados, yo los cumplí hace 3 años, es decir, la generación, o los 60, los años 60. Me puse a buscar qué había pasado en el mundo en los años 60
y pasó de todo. Pasó de todo. ¿Qué te encontraste? Me encontré con, me lo anoté, bueno, hubo un enorme terremoto en Chile por empezar, se gestan los Beatles en Liverpool y eso tampoco es solamente música. No, es un acontecimiento cultural es un cambio enorme. de vida, de costumbres. Entonces fue muy importante. ¿Qué más? Bueno, lo asesinan a Lumumba, asume Kennedy, que después fue asesinado en el 63, lo matan a Luther King. Es impresionante lo poco que hace de esas luchas en Estados Unidos por los derechos de los negros. Nosotros lo hemos vivido eso. Claro. La muerte de Luther King y todo eso fue ayer. Y ahora el presidente es un negro. Fíjate, en el 60 también empezó esta lucha de las personas de color por los derechos humanos, que se hicieron una sentada en un bar y empezó ahí toda la movida. Por otro lado, está el tema de una casi guerra nuclear con el tema de los misiles. En Cuba. Sí, no, y también entre Estados Unidos y Rusia, que hubo ahí una cosa que por suerte no sucedió, pero había bastantes conflictos. Y acá en nuestro país no pasaba nada. Nosotros en el año sí pasaban cosas. En el año 66 derrocan a Ilia. Tenemos la dictadura de Onganía. De Onganía. En Uruguay nacen los Tupamaros. ¿Qué más? A ver, se pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones. También se empieza a trabajar con los marcapasos, con el rayo láser. No sé si fue un año un tanto movida. Dentro de todo eso estábamos nosotros, mujeres y varones, y se va produciendo todo un cambio. En los 60 y pico fue todo el tema de los azules y colorados. También. En donde se enfrentaron, para los que son más jóvenes y no lo saben, dos bandos del ejército argentino. Yo era bastante más joven que ahora. Y se estaba construyendo la Panamericana. Y nosotros vivíamos muy cerquita de la Panamericana. Y los soldados que estaban en Campo de Mayo habían armado todas sus trincheras en lo que eran los montículos de tierra que estaban en la construcción de la Panamericana. Y yo me acuerdo que iba con mi madre, tempranito, con termos de café, a llevarles café a los soldados que estaban en las trincheras de donde ahora está la Panamericana. Y cada vez que paso por la Panamericana, por Motor 4, me acuerdo de eso. Y uno dice, pero es increíble todas las cosas que ha vivido y todo lo que ha pasado. Sí, políticamente yo por lo menos tengo una experiencia bastante intensa de todo, siendo desde jovencita. Bueno, resumiendo, que 50 no años son un montón y que no era más fácil antes que ahora. Y que ahora seguramente si nos lo proponemos se puede uno plantear la vida con 50 años juntos por delante, porque está medio como instalada la idea de que es una ya locura. No se puede. Porque es una no, digo que ya no que se ya puede. No se puede. No, ¿cómo que no se va a poder? No creo que... Ahora vivimos tiempos muy complicados, pero nunca fueron fáciles, nunca serán fáciles, y siempre es más fácil de a dos, y en familia. En familia.
Soplar sobre la herida. Del libro Oscuramente fuerte es la vida, de Antonio de Almaceto, voy a leer un fragmento. En la contratapa del libro dice: solo queríamos cosas simples, trabajar, educar a los hijos, cuidar nuestra casa. ¿Por qué habría de sernos tan difícil? La historia de aquella noche del lago y el botero pertenece a la época en que vivíamos los tres solos, mi padre, mi hermano y yo. Mis recuerdos van más lejos. Recupero la figura de mi madre, las de mis abuelos. Alrededor de ellos, sobre ellos, siempre está el terreno y la casa. Ese terreno había sido ganado por mi bisabuelo materno, Giovanni Rastellini, en una apuesta que tenía sabor de hazaña, mencionada con misterio y orgullo en las sobremesas de los días de fiesta, pero cuyos detalles los mayores se cuidaban revelar. Al principio pensaba en luchas, carreras de caballos, pulseadas, partidas de cartas, pero aquella insistencia en escamotearme la verdad me hizo sospechar en algún tipo de desafío que orillaba lo prohibido. Por lo tanto, cuando se volvía a tocar el tema, yo callaba, con la esperanza de descubrir algunos datos que me dieran pistas reales. Nunca pude averiguar nada. Lo cierto es que aquel pedazo de tierra constituyó la base de lo que sería nuestra casa. Muchos años después de la muerte de Giovanni Rastellini, su hija Antonieta, mi abuela, empedernida jugadora de loto, acertó un terno e hizo construir la primera pieza y la cocina. Ella y mi abuelo siguieron viviendo en el pueblo, en el tercer piso de un caserón de la calle San Fabiano. De aquel golpe de suerte todavía le sobró dinero para la dote de mi madre. En esos 2 cuartos vivieron mis padres. Ahí nacimos mi hermano y yo, aunque por entonces ya habían agregado otra habitación y un sótano. Tal como lo recuerdo, mi abuela Antonieta era una mujer menuda y activa, pero muy crespo y peinado con raya al medio. Venía seguido a visitarnos, nos preparaba la comida, nos lavaba la ropa. Era bondadosa, siempre dispuesta a prestar ayuda. Poseía un carácter firme, tenía un claro y personal sentido de la justicia y sabía hacer valer sus derechos. Yo le conocía una anécdota de cuando era jovencita y trabajaba como obrera en una hilandería. Me gustaba oírsela porque ponía un entusiasmo especial en el relato, como si todavía la divirtiese y la enorgulleciera, y siempre agregaba algún detalle nuevo. En aquella fábrica de tanto en tanto, misteriosamente, cuando por alguna circunstancia debía abandonar su puesto, Antonieta solía encontrar los hilos del telar rotos. Un día descubrió quién era la causante. Una compañera, mujer hecha 20 años mayor que ella, que la odiaba por alguna razón. Antonieta le dio una paliza que, según aseguraba, no fue poca cosa. Se la tuvieron que sacar de las manos, porque de lo contrario le hubiese arrancado todos los pelos. Pelearse en la fábrica con una compañera significaba el despido para ambas. No importaba quién tuviese razón. Sin embargo, en esa oportunidad, el director la felicitó. Tal vez porque consideró que mi abuela había defendido los intereses de la empresa. En esa época, las chicas del pueblo, que llevaban una conducta ejemplar, integraban una lista de honor. Chicas de su casa, que salían poco, que trabajaban duro, que eran honradas,
que constituían un ejemplo para todas las demás. Lo cierto es que, cuando se casaban, el municipio les hacía un regalo, una moneda de oro. Eran tiempos en que todavía se usaban monedas de oro. Mi abuela Antonieta fue una de las favorecidas. También de esto estaba orgullosa, aunque solía terminar la historia ironizando sobre el asunto. Sonreía y decía: en realidad, nadie podía estar seguro de que las elegidas fuesen tan honradas. Tuvo 7 hijos y 6 murieron al nacer. Solamente lograron salvar a una mujer, mi madre. Ignoro dónde aprendió Antonieta todo lo que sabía, pero me consta que sabía muchas cosas y que hasta el fin de sus días, llegó a cumplir los 86, siempre se ganó su plata. Era lavandera, también enfermera y curandera. Iba muchísima gente a verla. Para algunos era más confiable que un médico. Si había que cuidar a un enfermo grave, acudían a ella. Recuerdo que estando en su casa o en la nuestra, a veces aparecía un muchacho corriendo, llamándola a los gritos: ¡Antonieta! ¡Antonieta! Alguien había sufrido un ataque de presión. Antonieta siempre tenía sanguijuelas listas. Después de aplicarlas sobre el cuerpo del enfermo, las colocaba en ceniza para que se deshincharan. Curaba todo tipo de lastimaduras con un ungüento al que llamaba aceite de escorpión. Las torceduras no tenían secretos para ella. Masajeaba con habilidad y paciencia, untando brazos y piernas con una pasta elaborada a base de grasa de cerdo, de olor fuerte y color caramelo. El tratamiento podía durar días, pero no fallaba. Cobraba monedas. Cierta vez le trajeron a un muchacho que había estado en la guerra y se había despeñado en un barranco. Tenía la espalda destrozada, estaba arruinado. No era de Trani, sino de un pueblo del otro lado del lago, bastante lejos, lo cual me hizo pensar que mi abuela la conocían en muchas partes. Lo instalaron en una cama en una casa, y poco a poco, con ungüentos y yuyos, lo curó. Recuerdo que intervino en otro caso grave. Los integrantes de una junta médica habían resuelto amputar la pierna de cierta mujer, esposa de un panadero de Terzazo, un pueblo cuyas casas comenzaban ahí nomás, detrás de la nuestra, cruzando algunos sembrados. La familia, antes de aceptar aquella determinación, consultó con mi abuela. Ella acudió y colocó una cadena de sanguijuelas alrededor del muslo. Al cabo de varias aplicaciones, las sanguijuelas chuparon toda la sangre enferma y la mujer sanó sin necesidad de amputación. Me contaban que los médicos estaban asombrados. Esto es un fragmento del cuento Oscuramente fuerte es la vida, de Antonio Dalmaceto.
Soplar sobre la herida. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos, de 9 a 18:30 horas. Prudán y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Lo que digo es que la vida se va encargando de moldear realmente a la familia, a los hijos, y le va dando una forma diferente. Y uno adquiere la capacidad de adaptación, con mucho dolor a veces, pero se va adaptando. Soplar sobre la herida. Estábamos diciendo que realmente en todas las épocas ha habido muchos problemas y dificultades, que nunca es fácil la vida, que siempre es apasionante, pero que sin duda en la medida que la compartimos y sobre todo en la medida que somos capaces de vivirlas en familia, esos mismos problemas son distintos y adquieren una dimensión que se convierten también en oportunidad de crecimiento y en oportunidad de quererse más y de construir más. Sí, pensaba que, volviendo a lo íntimo y a lo que hice yo y lo hicieron otros cuando nos casamos, en ese momento se planteaba la vida para siempre, para toda la vida. Uh-huh. En ese toda la vida, cuando uno se casa, que éramos muy jóvenes, ya estábamos casados algunos a los 20, yo en mi caso, yo me casé a los 23, mi marido tenía mi edad, unos meses más, y claro, uno entraba a vivir algo que obviamente no conocía, veía a otros, pero no estaba en la intimidad de los otros. Uh-huh. Entonces tenía una familia ideal, con hijos ideales, con paseos, con la casita, con no sé qué cosas. Soñaba. Además uno estudiaba, quería una carrera, pero pensaba que primero la familia, después, no sé, como todos finalmente. Porque parece que se hacía todo a la vez. Se tenía la familia, se estudiaba, se trabajaba y todo a la vez. No es que y se tenía los hijos. Además. No es que primero estudiamos, después tenemos los hijos. Sí, el que podía lo hacía, pero por lo menos yo no podía. De todos modos, lo que digo es que la vida se va encargando de moldear realmente a la familia, a los hijos, y le va dando una forma diferente. Y uno adquiere la capacidad de adaptación, con mucho dolor a veces, uh-huh, pero se va adaptando y le van haciendo un desafío y unas ganas de lucharla bastante grandes. Porque la vida va cambiando, nosotros vamos cambiando, vamos creciendo. Por ahí algunas cosas que no eran las básicas, pero algunas cosas que a uno le parecían ideales ya no estaban, uh-huh, porque uno había crecido y ya era un adulto. Y además son probablemente los 50 años en los que más ha cambiado el mundo, en la historia del mundo. Mucho. Porque en los últimos 50 años se han vivido transformaciones que jamás en la historia ha habido. Y sin embargo, hay mucha gente que ha podido vivirlas en familia y construir familia y llenar todo eso de sentido, de lucha, de amor en última instancia. Las cosas que enumerabas hace un ratito son una muestra nomás de todo lo que ha cambiado. Y si nos fijamos en los últimos años, el otro día, ayer o antes de ayer, vi una foto de la toma de cuando estaba la gente en la plaza de San Pedro el día que lo eligieron Papa a Benedicto XVI, sí, en el 2005. Y al lado otra foto de cuando lo eligieron Papa a Francisco, 8 años después.
En la de 2005 no hay nada más que gente. Y en la otra está lleno de pantallitas de celulares. Se ve todo un mar de luces, de pantallitas de celulares y de tablets. Cada uno de esos celulares está sacando fotos y generando comunicación con miles y miles de personas. Y la tecnología, lo que nos ha cambiado en los últimos 8 años, desde que lo eligieron a Benedicto hasta que lo eligieron a Francisco, es un abismo. Y si nos remontamos un poco más atrás con las computadoras y todo lo que hemos cambiado y todo lo que ha cambiado la manera de comunicarnos los seres humanos, la manera de hacer radio, la manera de hacer televisión, la manera de estudiar, todo cambia a una velocidad impresionante. Y nosotros en medio. Nosotros adaptándonos permanentemente a una cantidad de cosas, a veces muy profundas, porque cuando está en juego los cambios de comunicación, está en juego la esencia. Los seres humanos somos seres que se comunican, es la clave de la vida humana. Entonces, volviendo a lo del matrimonio y a la familia y a los 50 años, me parecía muy rico lo que vos decías, saquémonos un poco de la cabeza esa idea de que ahora no se puede porque ahora es más difícil que antes, o que eso de que antes los matrimonios duraban porque no pasaba nada. Pasaba de todo. No. Pasaba de todo. Y además, nos podríamos ir un poco más atrás a nuestros abuelos o bisabuelos, que construyeron familias enormes y de los cuales recibimos tantas cosas, escapándose de guerras, viniéndose en un barco, a uno empezar a laburar para juntar la plata para que venga el otro, y así ir haciendo una familia en un conventillo en La Boca. Y el hijo, el doctor, llega a médico o llega a abogado. Es enfrentar la vida en comunión, es enfrentar la vida de dos. Yo creo que probablemente nos cueste más ahora, o les cueste más a muchas parejas ahora las cosas, porque no terminan de hacerlo de a dos, sino que parece que va cada uno por su lado y cada uno en paralelo, no los dos juntos. Es muy difícil hacer generalizaciones, pero hay algo que evidentemente no está afuera, no está en lo que pasa en el mundo, está en cómo lo enfrentamos y cómo vivimos el desafío. Sí, cómo vivimos el desafío o no lo vivimos como desafío. Digo, porque las cosas se han hecho por ahí como pasa en todo el mundo, como está sucediendo, como es tan común, pero me parece que es importante esto de que hablabas de la familia. En este momento hay distintas formas de familia, pero mantener el núcleo familiar, y creo que lo dije el otro día en otro programa, en el programa anterior nuestro, creo haber comentado lo que había dicho una directora joven de cine suiza, que decía que la familia es una institución que parece que desaparece, pero no desaparece, porque el vínculo familiar, con lo imperfecto que puede ser, es el lugar donde uno se siente con iguales, de la misma sangre, descienden de los mismos padres, están unidos para toda la vida, y es el núcleo, es el lugar donde uno... Además se van construyendo las distintas personalidades. La personalidad de cada uno se construye en una vida de familia.
Soplar sobre la herida. Hablando de la familia, tenemos que darle también a la palabra esa dimensión religiosa que tiene. No solamente en el cristianismo, en todas las culturas, el rito de la constitución de una familia va unido a una cantidad de celebraciones, de ceremonias, de gestos que le dan una sacralidad a la familia, lo convierten en algo sagrado. En el caso de la Iglesia es un sacramento, algo sagrado, algo tan importante que ni nosotros podemos volver a tocar. Lo sagrado es algo que va más allá de cada uno de nosotros. Y en este último bloque en el que traemos algún texto evangélico, creo que hoy necesariamente tenemos que recordar el pasaje de las bodas de Caná, en donde Jesús está en una boda y la Virgen le dice que no tienen vino. Jesús le dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Como diciendo, a mí no me estás en líos. Soy invitado. Y la Virgen María le dice a los empleados que hagan lo que Él les dice. Y entonces se hace esa narración del milagro en donde unas vasijas que estaban llenas de agua se convierten en vino. Y Jesús que le dice al que se ocupa de eso, andá y mostrárselo y dáselo a probar al que está haciendo la fiesta. Y la respuesta es, pero vos siempre te guardaste para el final el mejor vino, siempre se pone primero el vino bueno y vos dejaste el mejor vino para el final, etc. A mí me parece que es muy interesante ver que este es el primer milagro que hace Jesús y que lo hace casi a escondidas, porque lo habla nada más que con los empleados. No se manda ningún discurso, ningún sermón, ninguna cosa en especial. No hay mucho contenido religioso tampoco en el asunto, aparentemente. Y es a pedido. Es a pedido de la Virgen, porque si no, él parece que no se daba por aludido. ¿Y por qué interviene Jesús y hace eso? Para salvar una fiesta. Para que la fiesta termine bien. Para salvar el honor de una familia que era muy importante y sigue siéndolo. Pero bueno, en esa época, el que una boda saliera mal porque no había vino afectaba el honor de las personas, pero que el primer milagro de Jesús haya sido para que una fiesta salga bien, a mí me parece una maravilla. Después, a lo largo de su vida, él siempre va a estar presente en una cantidad de celebraciones, fiestas, va a hacer un escándalo porque va a ir a la casa de los pecadores a comer con ellos. Llega un momento en que lo tratan como que vive comiendo y chupando y que es un borracho. En la vida cristiana, en la vida de la Iglesia, eso se incorpora. Y de hecho, todos los domingos, la manera que tiene la vida cristiana de expresarse es a través de una celebración, la celebración de la misa. Y es el domingo, cuando celebramos, que ponemos las cosas en su lugar, al recordar quién es Jesús y mirar las cosas desde Jesús. Yo creo que además es importante que Jesús haya querido salvar una fiesta de casamiento. En la medida en que somos capaces de salvar la fiesta, de salvar todo lo que hay para celebrar en la vida familiar, de estar atentos a todo lo que hay para celebrar y celebrarlo, entonces la vida familiar va fluyendo de otra manera. Si nos dejamos atrapar por todo lo que no funciona, perdemos. Y para quienes piensan que esto es para otra época o para los que les va bien, habría que recordar que quienes más celebran son los pobres. La gente más humilde y la que menos tiene es la que nunca deja pasar una oportunidad para celebrar, precisamente porque la vida es dura, es que hay que celebrar mucho todo lo bueno que la vida tiene. Sí, creo que cuando los jóvenes, los chicos deciden casarse, y estoy hablando, digamos, lo pienso y creo en el sacramento del matrimonio, pero aún casándose por civil, elegir
pensando que eso tiene un futuro. Ujú. Porque observo que a veces el comentario, y sí, bueno, a veces tristemente te dicen, bueno, hasta que dure, y hay cargadas, y hay bromas al respecto, pero yo creo que quizás haya que volver a plantearse esto de jugarse, y pensar que hay un proyecto en común, y que el proyecto es para ambos. Después las cosas de la vida, y Dios sabe cómo anda todo, cómo va a funcionar todo, pero al menos de movida que uno tenga ya en su cabeza la idea de que me juego Apuesto a esto. a todo. Sí. Sí. Es cierto que muchos matrimonios fracasan y que muchos matrimonios ni siquiera empiezan porque se van a vivir juntos y nada más, y no hay un proyecto como vos lo estás planteando. El hecho de que esto pase no quiere decir que lo normal sea eso. La mayoría de la gente quiere construir un proyecto y, sobre todo, es decir, cuando hay amor hay ganas de algo definitivo. Eso no significa hacer ningún juicio sobre los que por algún motivo no han podido o no Yo les no salió. podría hacerlo. Por eso, Desde entonces, mi corazón no podría. no creo que haya que hacer ningún juicio. El hecho de que uno hable de que se puede y que es maravilloso y que hay muchísima gente que lo logra, no descalifica ni supone ningún juicio sobre el que no puede hacerlo o no pudo hacerlo. Sería muy injusto y además no somos quien para hacer ese tipo de juicios. Pero a veces, por no descalificar al que no pudo, empezamos a tratar como que lo normal es no poder. Y no, yo creo que uno no tiene ninguna razón ni motivo para juzgar a nadie, pero no nos podemos instalar en que lo normal es no poder. Claro. Lo normal y lo que tenemos que proponernos todos de todo corazón es que la vida de familia sea lo más familia posible y que ese sea el ámbito en donde crezcamos en la fe, crezcamos en la oración, crezcamos como personas, crezcamos en todos los sentidos que tiene la palabra crecer. Con respecto a eso, yo creo que a veces son posturas, porque pensando en la separación de alguien muy cercano a mí y al que amo muchísimo, en algún momento decir, no era mi proyecto separarme. Mi proyecto era tener una familia. Si las cosas se dieron por inmadurez, por lo que fuere, y se separó, pero tuvo la sensación de un fracaso y de un dolor. Así es que, digamos, creo que partamos ganando. Partamos ganando, y creo que lo que hoy hemos querido reflejar es que se puede, que no es que antes era fácil y que ahora no se puede. Antes era difícil, ahora es difícil, nunca va a ser fácil, y precisamente por eso hay que hacerlo juntos y hay que hacerlo en familia.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Hemos reflexionado sobre la familia, los desafíos y la maravilla que es apostar a vivirlo juntos. Como siempre, nos podemos volver a encontrar en www.soplarsobrelerida.com y si tienen Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Siempre nos quedamos, yo al menos me quedo con ganas de seguir profundizando, pero la realidad es que quedarse con ganas está bien. Y espero que ustedes también, por lo tanto, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Gracias. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano, edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.